Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la guerra de Ucrania. Este domingo 17 de noviembre, Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con 120 misiles y 90 drones. Horas después, la administración Biden autorizó al gobierno ucraniano a utilizar misiles de largo alcance contra objetivos militares enemigos en territorio ruso. Y Ucrania no ha tardado en aprovechar este nuevo recurso y este martes en la madrugada lanzaron 6 misiles aparentemente de largo alcance contra instalaciones militares en Briansk. Para analizar estos últimos acontecimientos de la guerra de Ucrania y sus consecuencias nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gusto estar acá. Bueno, antes de pasar al bombardeo en Briansk, quisiera saber por qué es que el gobierno de Joe Biden ha decidido dar este permiso a Ucrania para poder lanzar misiles, faltando tan poco para que acabe esta administración. Por dos motivos. Siempre en todo conflicto, la parte que está perdiendo está desesperada por escalar. Escala porque quiere darle un giro a los acontecimientos. Y hemos visto pues desde aproximadamente septiembre del año 2022, viene siendo la parte ucraniana la que viene escalando el conflicto. Quienes primero atacaron infraestructura civil fueron los ucranianos al atacar el puente de Crimea. Hicieron pues una serie de atentados a figuras civiles en Rusia, entre ellos el más famoso fue el de Daria Dugina, que fue asesinada con un coche bomba, y así han ido escalando porque justamente el conflicto, digamos, a largo plazo es negativo para ellos, mucho más para ellos que para los rusos. Los rusos están ganando la guerra. Así que necesitan escalar para ver si el conflicto cambia de dimensiones, cambia de naturaleza, y en un cambio ellos pudieran ganar. Entonces, primero y principal, ese es un argumento. Zelensky viene presionando desde hace muchísimo tiempo para hacer esta escalada. Y el otro detalle es que la administración Biden va de salida. Su candidata pues fue derrotada en las elecciones y viene un cambio de administración. El gobierno de Biden no quería escalar más la guerra porque precisamente le teme a un conflicto directo con Rusia. Y, digamos, para el Pentágono en Estados Unidos, consideran que el punto geoestratégico principal, los intereses vitales de Estados Unidos, no están en Europa, sino en el Asia-Pacífico. Sobre todo en defender la primera cadena de islas, lo que viene siendo desde Japón hasta Filipinas, pasando precisamente por Taiwán. Entonces, el conflicto de Ucrania es un pantano que le está consumiendo demasiados recursos a Estados Unidos y querían evitar una escalada mayor. Pero ahora que el señor Biden se va, no viene Kamala Harris, y precisamente Trump viene con la promesa de intentar llegar a una paz negociada lo antes posible en Ucrania, porque él también está, digamos, desesperado por finalizar esta guerra y retirar a Estados Unidos de la guerra en Ucrania. Pero digamos que ahora que viene Trump, que quiere negociar apenas llegue lo más rápido posible una paz, pues lo ideal sería escalar el conflicto y dejarle un problema mucho mayor a Trump para que no la tenga tan fácil negociar. Digamos que lo que está jugando la administración demócrata es, bueno, ya que yo pues se me pasaron los 4 años y no cumplí mis objetivos en Ucrania, voy a hacer todo lo posible para que ahora Trump tampoco lo tenga así de fácil y quede él como el héroe. Ahora, tú señalas que Rusia está venciendo la guerra, que tiene más posibilidades a largo plazo, lo que es evidente por los mayores recursos que tiene Rusia como potencia, sobre todo en capacidad de movilización. Sin embargo, inicialmente se consideraba que esta guerra duraría unas pocas semanas y se van a cumplir en febrero 3 años desde que se inició el conflicto, que por otra parte es una guerra de agresión contra Ucrania. ¿Podrá haber explicaciones geopolíticas que explican el ataque y que justifican el ataque de Putin, que en un principio señalaba que era una operación de desnazificación,
Pero, por otra parte, se trata de un país, digamos, soberano que se está manteniendo y gracias a la dependencia económica y militar de las potencias que lo vienen apoyando. Pero no sé qué consideras de esto. Hay casos en los que potencias mucho más poderosas fueron derrotadas por países más chicos. Por ejemplo, Rusia fue derrotada en Afganistán, los estadounidenses en Vietnam. ¿No crees que esta llamada escalada o las posibilidades de que se le otorguen mejor armamento a Ucrania podría alargar la guerra para que a largo plazo tal vez Rusia termine llegando a unas mejores condiciones para Ucrania o retirándose incluso? Has puesto muy buenos ejemplos que son Afganistán y Vietnam. De hecho, se ponen muy a menudo, pero no, digamos, no se aplican en este caso. Por algo muy sencillo, tanto Vietnam como Afganistán estaban lejos de la esfera de influencia de sus principales potencias, digamos, invasoras. Digamos que Estados Unidos podía decidir retirarse de Afganistán, y bueno, sí, se retiró de Afganistán y de Vietnam. Y en el caso de los rusos, en el año 89, los rusos se retiran de Afganistán. ¿Qué es lo que sucede en Afganistán? Que cuando aumenta el número de muertes, los rusos consideraron, el ruso de a pie, que no tenía sentido seguir en esa guerra y tenía que retirarse. Pero eso no se aplica en todas las guerras. Cuando una gran potencia considera que dicho conflicto es de carácter existencial para ellos, redoblan las apuestas, las triplican, las quintuplican si es necesario. Es decir, van a usar todo su poder y toda su voluntad para ganar o en su defecto eliminar al adversario. Y aquí estoy hablando muy contundentemente con eliminar al adversario, porque la eliminación del Estado ucraniano está sobre la mesa en Rusia. Recordemos el primer caso histórico cuando una potencia considera a otro actor un enemigo existencial, fue hace muchísimo tiempo entre Roma y Cartago. Y fueron las guerras púnicas. Duraron muchísimo, no fueron 3 días. Duraron muchísimo hasta que Roma dijo una frase: Cartago delenda est. Es decir, Cartago debe ser destruida. Y al final no quedaron ni siquiera las ruinas de Cartago, porque los romanos se convencieron de que la existencia misma de Cartago era un atentado para ellos, para su propia existencia. Y es lo que está pasando en Ucrania. ¿Por qué Rusia es el país más grande del mundo? Porque en la mentalidad rusa está de que la respuesta que se le da a las amenazas es extender las fronteras. Y así lo han hecho todo, desde que se hizo la Horda de Oro, el Kanato de Kazán, después con las extensiones hacia la Confederación Polaco-Lituana. Es decir, es un país que se ha ido extendiendo, extendiendo, extendiendo. Cada vez que siente una amenaza, pues la extiende sus fronteras y la lleva más lejano. Cuando se le está dando a Ucrania armamento, desde que se le ha estado dando a Ucrania armamento, recordemos que si bien esta operación estuvo pensada para ser rápida y se empantanó, en principio en marzo del 2022 se hicieron conversaciones en Estambul, conversaciones de paz. Rusia se iba a retirar de Ucrania, iban a tener que llegar a una serie de acuerdos, entre ellos la neutralidad de Ucrania. Cuando se le viene toda esa gran cantidad de armamento occidental a Ucrania, la mentalidad rusa cambia y ahora se anexiona 4 regiones que no estaban incluidas en las exigencias rusas anteriores. Estamos hablando de Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk. Adicionalmente, Crimea, que ya estaba anexionada. Ahora que le están dando armamento a Ucrania que pueda atacar más al interior de Rusia, lo más seguro es que vienen unas nuevas exigencias rusas y es Ucrania la que va a quedar peor. Como Ucrania no está lejos de Rusia, no va a ser el mismo caso que pasó en Afganistán en el año 89, que los rusos dijeron, bueno, es una guerra en la cual no tengo nada que ganar, me voy y dejo ese problema por allá, bien lejos. No, porque tienen a Ucrania al lado. Así que no van a permitir la existencia de un Estado hostil en sus fronteras que pueda atacar directamente zonas vitales de su propio territorio. Ninguna gran potencia lo permite. No lo permitió Estados Unidos con Cuba en el 62. México lo ha comprendido bien y los países que están cerca de China también lo han comprendido. Y otro país que lo comprendió es Georgia. Georgia intentó unirse a la OTAN en el año 2008, vino una guerra y hoy en día hay un gobierno en Georgia que dice, pues quiero buenas relaciones con Occidente, pero no.
estamos demasiado cerca de Rusia para querer jugar a ser un enemigo. Entonces ese es el problema que tiene Ucrania. Por eso es que la relación entre Ucrania, Vietnam o con Afganistán no se aplica en este caso. Los rusos están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar y ese es el detalle. Los occidentales no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para apoyar a Ucrania. No nos vamos a ir a una guerra mundial por Ucrania. Ahora, en el caso de la comparación con Cartago, en ese caso se trataba de una potencia que era equiparable al Imperio Romano, o a Roma, mejor dicho. Y incluso Aníbal atraviesa los Alpes y pone en jaque a Roma, tienen que nombrar dictador y todo esto. Entonces también es una situación algo diferente y también habría que tener en cuenta el hecho de que la existencia de Ucrania, que buscaría, como señalas, Rusia desaparecerla como Estado, constituiría la eliminación de un Estado tapón. Y entonces no creo que las potencias, o no sé qué piensas, que estarían dispuestas las potencias occidentales a colindar directamente con una Rusia que es expansionista y es hostil, teniendo el antecedente, por ejemplo, del expansionismo de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y también la idea pues de que apaciguar a potencias antidemocráticas y expansionistas no funciona. ¿Consideras que estarían dispuestos a permitir la desaparición de Ucrania? Fíjate, Cartago fue desaparecida en la Tercera Guerra Púnica. Ya no era una potencia equiparable, ni muchísimo menos. De hecho, tenía un territorio muy reducido, pero aún así en la mentalidad romana era Cartago algún día va a levantarse y va a ser un enemigo existencial de nosotros, así que hay que eliminarlo. En el caso de Ucrania, yo no sé si ya han llegado a esta conclusión. Hay algunos que ya lo empiezan a decir, como Alexander Dugin, que es muy peligroso porque él tiene mucha incidencia dentro de la mentalidad rusa. Y es cierto que tú dices que se eliminaría un estado tapón, pero el problema es que con esta política de armar a Ucrania y sobre todo darle esta calidad de armamento, que no va a modificar la correlación de fuerza en el campo de batalla, pero sí puede hacerle daño a los rusos a lo interno, ya Ucrania dejó de ser un estado tapón y ahora se está convirtiendo en una potencia hostil a Rusia, que no puede ganar la guerra, pero sí puede tener el armamento suficiente como para hacer una molestia vital y constante. Algo así como lo es Hezbollah en el norte, en el sur del Líbano, por ejemplo, o lo que era Hamas. No son potencias militares como para invadir y acabar con el Estado judío, pero sí tienen el suficiente armamento como para hacerle daño. Eso es lo que está pasando con Ucrania. Y la política de Zelensky no está buscando pues ver la realidad, ver que estos territorios que ha perdidos y no podrán ser recuperados, y tratar de llegar a una negociación lo mejor posible para Ucrania, sino que él cree que de verdad va a ganar la guerra. Él de verdad lo cree y está presionando demasiado a los rusos, y lo que está haciendo es que los rusos lleguen a la conclusión de que precisamente tienen que tratar de reducir lo máximo posible el Estado ucraniano. Es probable que quede algún Estado ucraniano, sí, existente, pero con unas exigencias muy difíciles que va a poner Rusia. Por eso yo soy un poco pesimista con los intentos de negociación de Trump del año que viene, porque la situación se está poniendo a un punto en el cual las exigencias rusas harán que la negociación y la existencia de un Estado ucraniano independiente y viable no sea posible, pero a la vez Estados Unidos no va a hacer más por Ucrania. No veo a tropas norteamericanas en suelo ucraniano, y teniendo el problema en Asia, no creo que Estados Unidos invierta muchísimo más en Ucrania. Así que el escenario, en mi opinión, es desfavorable para Ucrania. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la nueva doctrina nuclear, los cambios en la doctrina nuclear que ha señalado Putin, y también analizar el tema de las posibilidades y las negociaciones de paz que está planteando Donald Trump. Seguimos en Informe Extra analizando la guerra de Ucrania, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, este bombardeo de Ucrania a Briansk con 6 misiles, todo apunta que son de largo alcance, ha tenido una reacción
esperada por parte del gobierno ruso, que es un anuncio que es bastante preocupante, que es, es el cambio, ya lo habían mencionado antes, pero ahora lo han reafirmado, el cambio en su doctrina nuclear. César, ¿cuáles son los cambios que a partir de ahora aplicaría Rusia con respecto a este tema? Bueno, primero y principal Rusia consideraría que un ataque a Rusia proveniente de un país que está en una alianza militar sería un ataque de toda la alianza militar a Rusia. Eso significa que, por ejemplo, si Polonia a título individual ataca a Rusia, los rusos considerarían que no es un ataque de Polonia, sino de toda la OTAN. Eso quiere decir que podrían atacar en represalia a cualquier país de la OTAN. Eso lo hacen precisamente para que Estados Unidos, viendo que precisamente está, digamos, ansioso de retirarse de los conflictos europeos, presione a los otros países de la OTAN para que tengan mucho cuidado en lo que van a hacer. Y pues bueno, se ha bajado muchísimo el umbral de hasta cuándo usar el armamento nuclear. Un ataque, digamos, aeroespacial masivo podría ser considerado motivo para utilizarse el armamento nuclear, o inclusive si un país ataca de forma masiva a Rusia y ese país tiene apoyo de otro estado, pues los rusos considerarían que ese país está implicado. Por ejemplo, si Ucrania hace un ataque masivo dentro de Rusia, no digamos este misil que cayó, pero digamos un ataque masivo, pues los rusos ya podrían considerar que tienen derecho a utilizar el armamento nuclear contra Ucrania y contra ese país que le ha dado apoyo. Entonces, bueno, creo que se ha tomado un poco infantil lo que es el umbral nuclear. Eso no quiere decir que, cayó un misil digamos, estadounidense, operado por los ucranianos en Rusia. Si de aquí a 5 minutos no hay una bomba atómica en Nueva York, pues quiere decir que lo de Putin es un farol. No, no, no es eso. Lo que pasa es que digamos que la bomba atómica en Nueva York es el último peldaño, pues ya estamos hablando del escenario apocalíptico, pero hay toda una serie de escalones que van hacia allá. Como cuando dos personas se enfrentan, digamos, están discutiendo ideas, uno alza la voz, el otro alza la voz, aquí ya estamos en una escalada, hasta que llega uno e insulta, no necesariamente se están matando de una vez, pero ya están aumentando el tono, el otro le regresa el insulto, hay empujones, ya se van a las manos y de ahí todo eso puede escalar. Entonces digamos que todavía no estamos en el escenario en el cual hay una guerra directa entre Rusia y la OTAN, pero la escalada precisamente supone eso, que hemos ido subiendo peldaños. Ni siquiera estamos en una escalada horizontal, que es cuando nos quedamos en el mismo sitio y simplemente redoblamos apuestas, no, sino que más bien estamos subiendo peldaños. Y pues bueno, bajar el umbral nuclear significa mandarle un mensaje a Occidente que precisamente la escalada está siendo más peligrosa de lo que creemos. Así que no va a haber un ataque nuclear ruso la próxima semana por esto, ni muchísimo menos, pero digamos que nos estamos acercando cada vez más a un escenario muy peligroso. Creo yo que ni tanto Occidente ni los rusos lo desean, así que es muy probable que lo evitemos, hagamos todo por evitarlo. Pero hay algo que es más peligroso aún. Lo dijo Putin hace un mes, 2 meses más o menos, cuando ya se empezaba a hablar del caso de estos misiles que se los autorizaban a los ucranianos, y él dijo, nosotros nos reservaremos el derecho a darle información de inteligencia o armas a cualquier estado o estructura, esto es muy importante, estructura que atente contra los intereses de los países occidentales que le dan apoyo a Ucrania. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos ver ahora? Que los hutíes, por ejemplo, en Yemen, reciban armamento antibuque ruso sofisticado. Y lo podrían, y por eso hablo de estructura, no necesariamente tiene que ser un Estado. Una estructura que le dan armamento, le dan información, habría satélites rusos monitoreando pues las embarcaciones, habría espías rusos diciéndole a los hutíes, mira, tal barco va por tal sitio, disparen y utilicen el mejor misil que les di.
y Putin podría decir lo que es igual no es trampa. O inclusive, si las tensiones siguen profundizándose, inclusive llegar al caso de que, por ejemplo, el narcotráfico mexicano, por ejemplo, reciba instrucciones de inteligencia de la propia Rusia para pasar la droga lo mejor posible, o incluso bandas que operen en Estados Unidos recibir entrenamiento e información de inteligencia, y los rusos dirán, bueno, como ya me estás dañando dentro de mi propio territorio, ahora yo voy a apoyar a cualquier estructura, aún así no sea aliada mía, que te perjudique. Y creo que eso lo podríamos ver. César, vamos a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la guerra de Ucrania acompañados por César Sabas. César, una de las principales banderas de la campaña de Donald Trump ha sido lograr la paz en el conflicto en Ucrania. Ahora, ¿para ti cómo afecta esta nueva escalada las posibilidades de que se llegue a negociaciones que lleguen a buen puerto? Mira, ya eran difíciles. Digamos que yo creo que el tiempo de las negociaciones fueron el año 2022. Y pues bueno, la gente que estudia defensa, estudios estratégicos, tenemos una norma, que es que las guerras mientras más duran, más duran. Sé que esto suena un poco tautológico, pero digamos que históricamente las guerras cuando cumplen un año ya de existencia, es porque van a durar muchísimo. Casi no hay guerras de año y medio, de 2 años. Cuando cumplen ya un año es porque van a durar muchísimo. Y lo ideal siempre es frenarla en los muy pocos meses. ¿Por qué? Porque se van sumando cada vez más dolor entre las víctimas, pérdidas territoriales. Hay un dicho que es que la guerra es la partera de la historia porque hay cambios poblacionales, población que escapa de un sitio para el otro y viceversa. Por ejemplo, hay muchos ucranianos prorrusos que han abandonado sus zonas para irse a las zonas ocupadas por Rusia, y viceversa, muchos ucranianos que han abandonado las zonas ucranianas ocupadas por Rusia para huir e irse a las zonas que controla Zelensky. Por supuesto que han habido expropiaciones. Toda esa gente tiene mucho dolor encima. Entonces, digamos que sanar esas heridas no es lo mismo sanar una herida que un cuerpo lleno de heridas. Toma muchísimo más tiempo. Entonces, pues bueno, Trump llega a un mal momento, porque ya ha pasado demasiado. Y Putin tiene unas exigencias que son muchísimo mayores de las que tenía en el 2022. Y hay una realidad en el campo de batalla muy distinta. Por ejemplo, en el 2022 había la amenaza de, oh, le voy a dar armas a Ucrania y tú las vas a ver y no sé qué y tal. Hoy en día se le dieron las armas a Ucrania y los rusos no han sido desalojados. Había la amenaza de, vienen las sanciones y la economía va a colapsar. Los rusos incluso tenían miedo de eso. Se le impusieron las sanciones y la economía rusa no ha colapsado. Y los chinos siguen comerciando con los rusos. Así que Occidente tiene cada vez menos cartas que jugar, ¿no? Y los rusos, si bien esta guerra comenzó empantanándosele, a medida de que ha pasado el tiempo, han recompuesto su economía, han recompuesto su ejército, recompuesto sus relaciones. Ahora tienen más cartas. Así que tienen exigencias mayores. Y Trump lo sabe y lo tiene muy difícil. Pero la utilización de armas, digamos, de mediano alcance por parte de Ucrania, armas occidentales para atacar territorio ruso, va a hacer que Putin ahora tenga exigencias todavía mayores de las que hemos visto. César, se habla de que una alternativa sería llegar a una situación no de paz, sino de alto al fuego indefinido, como en el caso de las dos Coreas. ¿Consideras que esta sería una solución eficiente al conflicto que que ya va a cumplir 3 años? En esa época, en el 53, ninguna de las dos Coreas podía seguir la guerra, ni Corea del Norte ni Corea del Sur. De hecho, Corea del Norte ya estaba derrotada y eran los chinos los que estaban peleando. Y Corea del Sur, pues, totalmente derrotada y eran los norteamericanos los que estaban peleando. El congelamiento se dio porque ni los chinos ni los norteamericanos querían seguir muriendo. Es decir, dos potencias ajenas decidieron congelar el conflicto.
Este no es el caso, porque los rusos son los que están peleando su guerra y los rusos no quieren congelar el conflicto. Los rusos, digamos, hicieron los tratados de Minsk en el año 2015. La idea era llegar a una Ucrania neutral y eso no se dio. Ucrania se empezó a acercar cada vez más a la OTAN y los rusos consideran que congelar el conflicto actualmente, teniendo las condiciones favorables, sería un error garrafal para ellos. Así que no van a aceptar ningún congelamiento del conflicto hasta tanto no haya un fin definitivo de la guerra, muy probablemente en sus propios términos. Así que considero que intentar congelar el conflicto va a estar condenado al fracaso. Y el detalle es que quienes están hablando de congelar el conflicto son los mismos que hasta hace unos meses decían que había que derrotar a Rusia. Y eso demuestra cómo ha ido cambiando la percepción en la correlación de fuerzas en el frente de batalla. Quienes antes estaban apostando por derrotar a los rusos de una vez, ahora apuestan por congelar el conflicto. Y es el bando que está perdiendo el que justamente va a apostar por ello. Zelensky tiene un problema de reclutamiento muy grave, porque su ejército ha sufrido numerosas bajas y la población que queda no quiere pelear en lo que considera que sería una sentencia de muerte. Los rusos, teniendo ahora el apoyo norcoreano que le están enviando soldados y pudiendo contratar a cualquier cantidad de mercenarios que viene de sus ex colonias soviéticas, y viendo que su industria armamentística está funcionando sin interrupciones, no tienen ningún incentivo para congelar el conflicto. Lamentable, lamentable situación, sobre todo para Ucrania después de tantos años de lucha, ver que existen pocas posibilidades de lograr imponerse a un enemigo tan grande que desde los años 30 hay agresiones y opresión. Tenemos el caso del Holodomor, tenemos ya en esta época la pérdida de Crimea, luego el avance pues inicialmente sobre la zona del Donbass y ahora una guerra a gran escala que, como bien señalas, es bastante difícil salir y por lo menos salir en buenos términos. Bueno, César, ha sido un gusto como siempre. Nos ha acompañado César Sabas, geopolitólogo y analista político. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.